La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, bienvenidos a Tu Devocional. Este tiempo delicioso con nuestro Señor y en hermandad santa. Sentémonos alrededor del trono del Señor, es más, en el regazo del Señor, y oigámosle, porque hoy también nuestro Padre amado, nuestro dulcísimo Señor, tiene algo para decirnos, tiene un consejo para mostrarnos, tiene una revelación para llenar nuestro corazón de gozo, de gloria y de sabiduría celestial. Hoy también el Señor nos quiere abrazar, albergar en su pecho y hablarnos íntimamente. Bienvenidos a Tu Devocional. Otro principio de la constitución del reino de los cielos nos lo trazará el Señor y con el buril del Espíritu Santo lo grabará en las tablas de nuestro corazón. Ya volvemos. La porción sagrada sobre la cual vamos a meditar está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Ya volvemos. Amigos y hermanos, esta meditación, esta porción de Mateo, que contiene otro principio fundamental de la vida cristiana, de la constitución del reino de los cielos, es complementaria de la anterior meditación, del anterior principio. Allí dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto no es cuestión de palabrería ni de andar baboseando el nombre del Señor. Es cuestión de obediencia. En muchas ocasiones, Jesús exhortó sobre esta gran verdad. Él reiteró de muchas maneras que la clave es la obediencia. Que esto no es cuestión, repito, de palabreja, ni de cánticos, ni siquiera de dones, sino de obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor, que Jesús para acá, que el Señor para acá, que Él es poderoso para allá, que Él sana por allí, que Él hace, que es extraordinario. No todo, sino el que hace. Esto es cuestión de hacer. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad del Padre del Señor Jesús que está en los cielos? Hermanos, en la ley. Los 10 mandamientos, decíamos en alguna ocasión, aquella letra menuda sobre santidad, sobre verdad, sobre honestidad, sobre pureza, sobre esfuerzo, sobre sacrificio, sobre servicio, sobre perdón, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor dice: cuidado, es cuestión de hacer la voluntad de mi Padre. No es palabrería.
Hay que orar, hay que expresar y hay que cantar. Pero eso no es el corazón. Eso es parte de la parafernalia que envuelve el contenido. El contenido es el tipo de vida que llevamos a nivel personal. Y dice, muchos me dirán, en aquel día. Hermanos, ¿cuál día? El día del juicio. Habrá un juicio, o el juicio de los cristianos. Ustedes saben que habrá 3 juicios. Habrá el último juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 19 y 20, donde dice que todos irán para salvación o condenación. Pero hay un juicio, el primero de solo cristianos. Cuando somos raptados, llegaremos a ser evaluados. No olvidemos que a este mundo vinimos a determinar dónde y cómo pasaremos la eternidad. A eso vinimos, a determinar dónde. Eso para el cristiano ya fue resuelto. Ya fue resuelto. Jesús resolvió para el creyente cristiano dónde pasará la eternidad. Nosotros los cristianos sabemos que está resuelto el problema del más allá. Pasaremos la eternidad con Dios. El problema es cómo. Algunos distantes, otros medio cercanos, otros medio lejanos, otros íntimamente. Muchos sin castigo, pero sin galardón. Recuerden que muchos pasarán tristes, sin dolor, pero sin galardón. Y es a estos específicamente, porque algunos revuelven y no entienden, pero allí está claro que es para los cristianos. Es en la parábola de los siervos, que quiere decir convertidos, a quienes les dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De quién? Del cristiano convertido, salvo, que no recibe galardón y es distanciado de Dios. No dice vete al infierno como le dice a los del mundo, malditos hijos del diablo. A un cristiano no le va a decir así. Los del primer talento en Mateo 25, que es el juicio de solo cristianos, que fue irresponsable y vivió como le plació, el Señor le dice, ve a las tinieblas de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Infierno, condenación, pérdida de salvación. Para nada. Es retírate lejos de mi gloria. No te vas a condenar, pero no te quiero tener cerca. No te quiero. Y esto por la eternidad. Y entonces dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el arrepentimiento tardío. Allí dirán, ¿qué me pasó? Si la vida era un parpadeo, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer? Y dejé de hacer lo que no tenía que hacer. Si eso es tan pasajero, si eso era un soplo, un parpadeo, por Dios. Hermanos, muchos en ese día me dirán, muchos me dirán, el no cristiano no tendrá oportunidad ni siquiera de ver el rostro del Señor. Pero los cristianos sí le argumentaremos y diremos, Señor, viste esto, viste aquello, yo tengo derecho a esto, gracias por esto, eres maravilloso, qué vida tan linda, y hablaremos con Él el día del juicio. Y Él nos explicará por qué aquello, por qué lo otro, por qué nos ubicará en determinados niveles o círculos de distancia. Y muchos le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, en el nombre del Señor. Y de verdad se sanaron, y de verdad hubo milagros, y de verdad se echaron demonios, y de verdad dizque profetizaron. Claro que sí, y se sucedió en el nombre del Señor. Y el Señor, ¿qué les dirá? Nunca os conocí. Le hace, yo nunca estuve ahí. Señor, pero fue en tu nombre. Todos oyeron que yo dije en el nombre de Jesús. Y el Señor dirá, nunca estuve ahí. Eso fue una palabreja suya.
pero yo nunca estuve ahí. Y entonces ellos preguntarán, entonces, ¿quién lo hizo? Y el Señor volverá y les preguntará, eso les pregunto, ¿quién lo hizo si no fui yo? Y si solo hay dos reinos y dos fuentes de poder, Dios y el adversario. Entonces, si yo no fui, ¿quién lo hizo? Pero fue dentro de la iglesia, con la Biblia en la mano, leyendo el versículo y en el nombre de Jesús. Sí fue, pero tu corazón era perverso, codicioso, malvado e impuro. Usted no hacía la voluntad del Padre. Hacía rato me había ido yo. ¡Oh, qué tristeza! No todo el que me dice Señor, Señor y canta y baila para Jesús, ese es genuino. Ese no entrará en el reino. El reino es la plenitud de Dios. No disfrutará de lo mejor de las riquezas del reino, sino el que hace. Esto es cuestión de hacer la voluntad de mi Padre. La letra menuda. Entonces es necesario, porque que entendamos que vamos a un juicio. En 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros los cristianos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en 2 de Corintios 5:10, es necesario, es indefectible, ineludible, tú lo harás, comparecerás ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estaba en el cuerpo. Sí, hermanos. Así que esto tiene que ver con lo material, lo físico, lo económico, lo emocional, lo sentimental, lo laboral. Es necesario como cristianos que, si bien el Señor evaluará a los ministros, a los pastores, como dicen ya los profetas, por su vida privada, a los miembros también. La genuinidad de la fe, la honestidad, depende de qué tipo de vida tengamos, pensamientos, intenciones, actos, a través del manejo del tiempo, a través del manejo del área sexual, a través del manejo del área económica. Entre otras cosas, esos tres elementos serán básicamente los parámetros de evaluación allá el día de juicio frente a Cristo. El sexo, el tiempo y el dinero. Recordemos que, por ejemplo, el dinero es una bendición de Dios y que nadie es dueño del dinero. Y que si Dios le dio por darle un poco más, lo único que hay que hacer es temblar, porque el que a más se le da, más juicio tendrá. Porque lo que le falta a uno le sobra al otro, o lo que le sobra a alguien es porque le falta a otros. Y lo que Dios espera del dinero cuando nos lo da es que lo sepamos distribuir en otros. No es que nos consideramos avivatos, vivos, superinteligentes o suertudos, o que seamos superiores al resto de cientos, de miles o de millones inferiores a nosotros. Seremos evaluados. El dinero que pasa por nuestras manos, ¿nos lo gastamos en caprichos? Porque yo me lo merezco, por ejemplo, y porque yo me lo gané por suertudo, inteligente y capaz. No, porque a Dios le plació en su soberanía para probarte. El dinero muchas veces pues es bendición, pero será motivo de maldición y de juicio final para muchos. Mucha gente no sabe cuando le llega el dinero que lo que debe es temblar, no alegrarse, porque por él será juzgado. ¿Qué lo hace? ¿Cuántos son bendecidos con ese dinero? ¿Es solo guardar, acumular, tener, poseer, gastar, encapricharse? Codicia y avaricia, quererlo todo y abarcar más. Codicia y avaricia, todo lo que salga lo compro. El nuevo modelo, el nuevo no sé qué. La moda. Uy, cuidado, estás jugando con tu juicio. Avaricia, tengo pero quiero otro.
mientras otros no tienen ni uno. El Señor dice, serás juzgado, serás juzgado. Lo que haces está mal. ¿Para qué me dices Señor y no temes y no administras? ¿Eres impuro, codicioso? ¿Estás con uno y con otro? ¿Con una y con otra? Tú mismo te estás descalificando. No me digas Señor porque no me temes. Cuando uno le dice a alguien Señor, es que le teme y hace su voluntad. Cuando uno le dice a Jesús mi Señor, es porque le teme. Lo ama y le teme. Al Señor se le teme. Al Padre se le ama. Venga tu reino, se le teme porque Él es Padre y Él es Rey. Legisla. Es amoroso pero justo. Es Padre amoroso y misericordioso, pero es Rey temible que legisla y condena y castiga. Le amamos y le tememos. Eso es lo que dice, porque te vas a presentar aquí y en el juicio final a un juicio. Y si tú administraste mal tu tiempo, malgastas el tiempo, utilizas más el tiempo, mal el tiempo, el recurso más caro, el tesoro más grande que tenemos es el tiempo. Dime cómo utilizas hoy el tiempo y te diré quién serás. A los jóvenes hay que enseñarles que no malgasten el tiempo, porque eso será maldición, reprensión o bendición y prosperidad. Es el uso del tiempo el que determina quiénes seremos. Cuidado cómo usas el tiempo. Dios le pedirá cuenta por el tiempo. Cuidado cómo usas el sexo. Dios te pedirá cuenta por eso. En la relación con el prójimo en el área sexual. Cuidado cómo usas el dinero. Son los 3 recursos por los cuales seremos juzgados. Cuidado cómo usas los dones, habilidades y destrezas. ¿Cómo las utiliza en favor de los demás? Entonces Él les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tengamos cuidado. Eso lo pregonó el Señor todo el tiempo. Por allá en Lucas 11 iba predicando y una mujer gritó: bendito los pechos que mamaste y el vientre donde estuviste. A exaltar a la mamá, y Él dijo: no, bendito los que hacen la voluntad de mi Padre. Es la voluntad del Padre lo que hay que hacer. Y no digamos Señor, Señor, y no nos digamos cristianos si no sabemos obedecer al Señor, la letra menuda de la palabra. Amén. Oremos, amados. Oh amantísimo Padre Celestial, reconocemos que eres el Dios de la pureza y de la verdad. Antes que todo eres santo, santo, santo. Y tu grito desde el principio es: sed santos porque yo soy santo. Les he escogido de entre los pueblos para ser míos. Por lo tanto, para que se parezcan a mí. Por lo tanto, para yo poder caminar con libertad, no solo cerca, sino dentro de ustedes. Por lo tanto, tienen que ser parecidos a mí, tienen que ser iguales a mí. Y la palabra que mejor me define la gritan los ángeles día y noche y por la eternidad: santo, santo, santo. Padre, queremos ser hacedores de tu voluntad, porque es la obediencia la que nos lleva a parecernos, a adoptar el carácter tuyo, Señor. Queremos adoptar tu carácter, el fondo, el ser, la persona, aquel fundamento de principios, aquella gama, aquel entramado de principios prevalentes que dominan nuestra conciencia. Queremos que estos principios o fundamentos marquen nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro hablar, nuestro decidir, nuestra acción y nuestra omisión. No queremos, Señor, que nos rijan los principios del mundo.
todos pueden, todos lo hacen, tengo derecho, nadie me ve, una vez más, nada pasa, Dios es bueno, no ha pasado nada, a otros les va bien. Señor, no quiero que me rijan esos principios. Nada hay malo. Dios es misericordioso. Hermanos, todo eso es cierto, pero Dios es justo y temible. Dios también es santo antes que todo y primero que nada. Sí, hermanos, es necesario, Padre amado, que nos revista de tu gracia, que a todos los hermanos les dé la investidura de la santidad, de la iluminación, Señor. Te honramos en esta hora y te bendecimos y suplicamos que impregne nuestra alma de tu santidad, oh Dios de los cielos y la tierra. Danos tal vez el principal de los 7 espíritus, Señor. Impregna todo nuestro ser del temor de Dios, como está escrito en Isaías 11, que el Salvador tendría básicamente el temor de Dios, y que el temor, el espíritu de temor de Dios sería el que regiría cada paso, cada palabra, cada acción del Salvador, del Mesías. Queremos, Señor, aprender a movernos en medio de los raudales del espíritu de temor de Dios. Que en cada mirada, en cada palabra, Señor, en cada intención, en cada sentimiento, en cada pasión, en cada deseo, en cada plan, en cada proyecto, en cada obra, Señor, tu verdad, tu rectitud sea lo prevalente, lo presente, lo regente. Padre, gracias. Bendito seas por mostrarnos el camino, Señor. Gracias porque tú no quieres seguidores hipócritas, sino sinceros. No quieres que seamos de formas, ni siquiera de milagros, ni de poderes, sino de rectitud, de integridad, de congruencia con lo que creemos. Aceptamos tu postulado santo, que no todo el que te dice que soy cristiano y que canta y adora y que hace aquello o lo otro o que grita Señor, Señor, no todos entrarán al reino de los cielos, sino los que hacen tu voluntad. Y yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Dadme tu fuerza para dejar de hacer lo malo, aunque todos los demás lo hagan, y para vivir en tu ley bendita y santa. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.